El libro de Éxodo, cuyo nombre proviene del griego éxodos, que significa salida, narra uno de los eventos más trascendentales de la historia bíblica, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este libro es el segundo del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y su título refleja el núcleo de su narrativa, la salida hacia la libertad y el cumplimiento de las promesas de Dios. Aunque tradicionalmente se atribuye su autoría a Moisés, no existe un consenso absoluto entre los estudiosos. Sin embargo, la tradición judía y cristiana sostiene que Moisés fue el escritor principal, inspirado por Dios. Se estima que el libro fue escrito alrededor del siglo XV o XIII a.C., durante el periodo en que Israel vagaba por el desierto tras su liberación de Egipto. El contexto histórico de Éxodo es crucial para entender su mensaje. Los israelitas, descendientes de Jacob, se habían establecido en Egipto durante generaciones, pero con el tiempo fueron esclavizados por un faraón que no conocía a José, Éxodo 1:8. Este periodo de opresión se convirtió en el escenario para la intervención divina, donde Dios revela su poder y fidelidad a su pueblo. Geográficamente, la historia comienza en Egipto, específicamente en la región del delta del Nilo, y sigue a los israelitas en su travesía por el desierto hacia el monte Sinaí, donde recibirán la ley y establecerán un pacto con Dios. En términos generales, Éxodo trata sobre la redención, la liberación y la formación de una nación consagrada a Dios. A través de su narrativa, el libro enseña sobre la soberanía de Dios, su misericordia hacia los oprimidos y su deseo de relacionarse con su pueblo. También introduce conceptos fundamentales como la fe, la obediencia, el pecado y la santidad. En las siguientes páginas, exploraremos los temas principales, los momentos clave, los personajes centrales y las enseñanzas prácticas que este libro ofrece para nuestra vida moderna. El libro de Éxodo está tejido con varios temas centrales que definen su mensaje y su relevancia tanto en el contexto bíblico como en la actualidad. Uno de los temas más destacados es la liberación. Dios escucha el clamor de su pueblo oprimido y actúa poderosamente para rescatarlo, demostrando que es un Dios de justicia y compasión. Otro tema crucial es el pacto. En el monte Sinaí, Dios establece un acuerdo con Israel, dándoles los 10 mandamientos y otras leyes que los guiarán como nación. Este pacto no solo define la relación entre Dios y su pueblo, sino que también sienta las bases para una sociedad justa y ordenada. La presencia de Dios es otro eje central. Desde la zarza ardiente hasta la columna de nube y fuego que guía a los israelitas, Éxodo muestra un Dios que está activamente involucrado en la vida de su pueblo. La construcción del tabernáculo, descrita en los capítulos finales, simboliza esta presencia constante y accesible. Finalmente, el tema de la santidad permea el libro. Dios llama a su pueblo a ser un reino de sacerdotes y una nación santa, Éxodo 19:6, lo que implica vivir de manera distinta, consagrada a Él. Estos temas no solo son fundamentales para entender Éxodo, sino que también tienen profundas implicaciones para nuestra vida espiritual hoy. El libro de Éxodo está lleno de momentos dramáticos y transformadores que marcan el ritmo de la narrativa y revelan el carácter de Dios. Uno de los primeros hitos es la aparición de Dios en la zarza ardiente, Éxodo 3, donde Moisés recibe su llamado para liberar a Israel. Este encuentro divino no solo cambia la vida de Moisés, sino que también establece el tono de la misión que Dios tiene para su pueblo. Las 10 plagas, Éxodo 7-12, son otro momento crucial. Cada plaga no solo es un acto de juicio contra Egipto, sino también una demostración del poder de Dios sobre los dioses egipcios, afirmando su supremacía. La última plaga, la muerte de los primogénitos, lleva al establecimiento de la Pascua, una celebración que se convierte en un recordatorio perpetuo de la liberación de Israel. El cruce del Mar Rojo, Éxodo 14, es quizás uno de los eventos más icónicos de la Biblia. Este milagro no solo salva a Israel de los ejércitos egipcios, sino que también simboliza el bautismo y la nueva vida en Cristo, como lo menciona el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10, 1, 2. Finalmente, la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, Éxodo 20, marca un punto de inflexión en la relación entre Dios y su pueblo, estableciendo un estándar moral y espiritual que sigue siendo relevante hoy. El libro de Éxodo presenta una galería de personajes cuyas vidas y acciones son fundamentales para la narrativa. Moisés es, sin duda, el protagonista central. Elegido por Dios para ser el libertador de Israel, Moisés es un líder que lucha con sus propias inseguridades pero que, a través de la fe y la obediencia, se convierte en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Aarón, el hermano de Moisés, juega un papel crucial como su portavoz y como el primer sumo sacerdote de Israel.
Su vida también sirve como advertencia sobre los peligros de la desobediencia, como se ve en el incidente del becerro de oro, Éxodo 32. Faraón representa la resistencia humana ante la voluntad de Dios. Su corazón endurecido y su obstinación ante las plagas ilustran la lucha entre el poder humano y la soberanía divina. Miriam, la hermana de Moisés, es una figura importante que celebra la liberación de Israel con un cántico de alabanza, Éxodo 15, 20-21. Su liderazgo y su fe son un ejemplo del papel activo que las mujeres desempeñan en la historia bíblica. Estos personajes no solo dan vida a la historia, sino que también ofrecen lecciones valiosas sobre la fe, el liderazgo y la relación con Dios. El libro de Éxodo no es solo una historia antigua, sus enseñanzas tienen una relevancia profunda para nuestra vida cotidiana. La liberación que experimenta Israel nos recuerda que Dios sigue siendo un libertador hoy, capaz de rescatarnos de cualquier forma de esclavitud, ya sea física, emocional o espiritual. El pacto en el Sinaí nos desafía a vivir en obediencia a Dios, reconociendo que sus mandamientos no son restricciones arbitrarias, sino guías para una vida plena y significativa. La presencia de Dios, simbolizada en el tabernáculo, nos recuerda que Él desea habitar en medio de su pueblo. En la era del Nuevo Testamento, esto se cumple en Jesucristo, quien es Dios con nosotros, Mateo 1:23. Finalmente, el llamado a la santidad nos invita a vivir de manera distinta, reflejando el carácter de Dios en un mundo que a menudo va en contra de sus principios. El nombre Moisés tiene un significado especial. Fue dado por la hija del faraón y significa sacado de las aguas, Éxodo 2:10, lo que refleja su rescate del Nilo. Las plagas no fueron solo castigos, sino también juicios contra los dioses egipcios, demostrando que el Dios de Israel es el único verdadero. El diseño del tabernáculo tiene un profundo significado simbólico, prefigurando la obra redentora de Jesucristo en el Nuevo Testamento. El maná, el pan del cielo, es visto como un precursor de la Eucaristía en la tradición cristiana. El libro de Éxodo está lleno de profecías y símbolos que encuentran su cumplimiento en Jesucristo. Por ejemplo, la Pascua prefigura la muerte de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. El cruce del Mar Rojo es visto como un símbolo del bautismo, que representa la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo, 1 Corintios 10, 1, 2. Además, el tabernáculo y su mobiliario, como el altar de los holocaustos y el propiciatorio, apuntan a la obra redentora de Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote y mediador ante Dios, Hebreos 9, 11-14. El libro de Éxodo nos muestra un Dios que es fiel a sus promesas, poderoso para liberar y deseoso de habitar en medio de su pueblo. Esta visión de Dios transforma nuestra relación con Él, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas y que Él tiene un plan para nuestra vida. Al estudiar Éxodo, somos desafiados a confiar en la soberanía de Dios, a obedecer sus mandamientos y a vivir como un pueblo santo, consagrado a su servicio. Uno de los versículos más emblemáticos de Éxodo es Éxodo 14:14, el Señor peleará por ustedes, ustedes solo tienen que quedarse quietos. Este versículo nos recuerda que, en medio de nuestras batallas, no dependemos de nuestra fuerza, sino del poder de Dios. El libro de Éxodo es un testimonio poderoso del amor, el poder y la fidelidad de Dios. Desde la liberación de Israel hasta la entrega de la ley, este libro nos invita a confiar en Dios, a vivir en obediencia y a experimentar su presencia transformadora. Al aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria, podemos experimentar la misma libertad y propósito que Dios otorgó a su pueblo hace miles de años. Que este documental nos inspire a profundizar en la palabra de Dios y a vivir como un pueblo redimido y consagrado a Él.